Este video, preparado por el Departamento de Obras Públicas y Servicios Ambientales del Condado de Fairfax, resumirá el estudio de la cuenca de agua de la Avenida Chowan. Para completar este estudio, el condado empleó a GK y Asociados, una firma local especializada en analizar los comportamientos de las inundaciones urbanas y diseñar mejoras de inundaciones para aumentar la resiliencia de la comunidad. Discutiremos el proyecto de mejora de aguas pluviales recomendado por el condado y la empresa GK para reducir el riesgo y la gravedad de las inundaciones durante futuras tormentas. Alrededor de la intersección de la avenida Chowan y la calle Octava, la escorrentía de aguas pluviales de casi 250 acres converge en un sistema de transporte de aguas pluviales. El sistema incluye tuberías y canales hechos por el hombre, así como el canal principal y la zona adyacente propensa a inundaciones de un arroyo natural. Las lluvias intensas abruman el sistema, provocando que los flujos excedentes se desplacen hacia las carreteras y hacia las viviendas cercanas. El agua sigue el camino más disponible de menor resistencia. El sistema de tuberías de aguas pluviales, ensenadas, acequias y canales, recogen y transportan la escorrentía del agua de lluvia de las tormentas comunes. Cuando las tormentas más grandes y menos comunes abruman estos sistemas, el agua busca otros caminos disponibles y llena áreas bajas como sumideros y llanuras aluviales. El camino que toma el agua para llegar a estas zonas bajas se llama vía de escurrimiento superficial. Si una abertura en una casa es menor que la profundidad del agua en esta vía de escurrimiento, la casa está en riesgo de inundación. Para proteger mejor a los miembros de la comunidad y la propiedad, el condado de Fairfax ha tomado medidas para comprender las causas de las inundaciones en el vecindario e identificar mejoras para mitigar futuras inundaciones. El condado busca mantener a los residentes seguros durante tormentas extremas hasta los 100 años, mitigando la posibilidad de que el agua ingrese a cualquier parte habitable del hogar, donde alguien pueda vivir, dormir, cocinar o comer. GK produjo modelos complejos que muestran cómo viaja la lluvia a través del sistema de transporte de aguas pluviales y vías de escurrimiento superficial. El modelo de condiciones existentes representa las condiciones actuales en la cuenca hidrográfica. GK también modeló varios escenarios potenciales de mejora del sistema de tormentas. Después de probar muchas configuraciones, tenemos una recomendación para más trabajos de ingeniería y potencialmente, construcción. El enfoque de este estudio es el sistema de transporte de aguas pluviales a lo largo de la avenida Cherokee, la calle Octava y la avenida Chowan. Consiste en tuberías de alcantarilla debajo de cada calzada, con canales abiertos que llevan agua entre las tuberías y en última instancia, a Turkey Cock Run. En la figura, las tuberías se muestran como líneas amarillas, y los canales abiertos se muestran como líneas azules. A partir de los resultados del modelo de condiciones existente, se determinó que la principal causa de inundación fue el tamaño insuficiente de las alcantarillas viales existentes y los canales intermedios, que son demasiado pequeños para pasar grandes volúmenes de agua durante tormentas intensas. Estos conductos son mantenidos por el Departamento de Transporte de Virginia, y originalmente fueron dimensionados para la tormenta de 10 años. Específicamente, la tormenta de 100 años supera la capacidad del sistema en más de 80,000 yardas cúbicas, suficiente para cubrir poco más de 6 canchas de fútbol americano con 6 pies de agua. Como resultado, el agua se acumula aguas arriba de cada alcantarilla hasta que la profundidad excede la elevación de la calzada o de las orillas del canal. Una vez que esto ocurre, grandes cantidades de agua se derraman fuera del sistema de transporte de aguas pluviales, hacia las áreas circundantes, incluso hacia los hogares. La superficie terrestre cerca de la cuneta de la avenida Chowan también tiene una gradación desfavorable, lo que significa que la pendiente de la superficie terrestre tiende a dirigir el agua lejos del canal. Debido a esto, cuando la carretera se desborda, el exceso de agua corre hacia las casas en la avenida Chowan en lugar de regresar al canal. La lluvia que cae directamente sobre la carretera o los patios cercanos fluye de la misma manera, exacerbando el problema.
Para aliviar un sistema de aguas pluviales abrumado, existen 4 estrategias principales. Mejorar el escurrimiento superficial. A prueba de inundaciones. Aumentar el tamaño del sistema o la capacidad de carga. O la construcción de una instalación de almacenamiento, como un estanque o una bóveda de almacenamiento subterránea. Se consideraron los 4 enfoques para aliviar las inundaciones en esta zona, pero la factibilidad depende de varios factores, entre ellos el espacio disponible para construir mejoras. También se evaluaron los impactos de construcción en la comunidad, como la remoción de árboles, el ruido y el cierre de carreteras, y varían según el tamaño y la duración de los esfuerzos de construcción. Después de modelar y probar múltiples configuraciones, incluidas varias combinaciones de aumentos de tamaño e implementaciones de almacenamiento de información, se recomienda un escenario para la construcción basado en la reducción de inundaciones observada, la viabilidad de construcción y el costo proyectado. Las mejoras recomendadas se muestran en esta figura. Las modificaciones al sistema de transporte de aguas pluviales existentes se muestran como líneas moradas, con tuberías existentes y canales abiertos en líneas amarillas y azules. Este escenario de mejora proporciona alivio de inundaciones al aumentar la capacidad del sistema, a lo largo del lado norte de la calle 8. Los cambios específicos incluyen la instalación de una nueva canaleta de caja debajo del borde de la carretera, y el área de la carretera y la creación de un nuevo canal abierto en el lado este de la avenida Chowan, dirigiendo los flujos hacia Turkey Cock Run. Estas nuevas alcantarilla vial de caja desviarían grandes cantidades del agua que actualmente fluye hacia la existente cuneta de la calle Octava. El diseño del extremo aguas arriba de esta alcantarilla vial permitiría que el flujo moderado continúe a través de la calle Octava, como lo hace actualmente, y enviaría el flujo hacia el este hacia el nuevo canal cuando las aguas de inundación son muy altas y amenazan con abrumar el sistema existente. Esto permite que el arroyo permanezca sin cambios durante las condiciones normales, días soleados o ligeramente lluviosos. Se implementarían medidas adicionales de estabilización a lo largo del canal abierto entre 5103 y 5105 Avenida Chowan para evitar una mayor erosión. Por último, se recomienda la impermeabilización pasiva seca para 2 viviendas particularmente propensas a inundaciones. Esta es nuestra solución actualmente recomendada que requerirá un mayor refinamiento a medida que continuemos trabajando con las partes interesadas de la comunidad y la agencia. Estas mejoras tienen como objetivo enviar agua a Turkey Cock Run, lejos de los hogares y las calles, de la manera más rápida y eficiente posible. El modelo muestra que, de construirse, las mejoras reducirían significativamente las inundaciones viales a lo largo de la calle Octava y la avenida Chowan. Al minimizar el flujo a la alcantarilla vial existente de la avenida Chowan, los flujos permanecen dentro del sistema de transporte de aguas pluviales durante tormentas intensas, lo que reduce el riesgo para las viviendas en el lado este de la avenida Chowan. Se estima que este proyecto tendrá un costo aproximado de $3.600.000, financiado por el Distrito de Servicio de Aguas Pluviales del Condado, y tomará varios meses para completar la construcción. También se requerirá tiempo adicional para el diseño y la autorización. En relación con las otras mejoras consideradas, este escenario es menos costoso y más rápido de construir. Como se mencionó, se probaron otras configuraciones pero no se recomiendan para trabajos posteriores. Puede encontrar más información en el resumen de PowerPoint y el informe técnico en la página web del proyecto. Vamos a repasar. Los problemas de inundaciones afectan a múltiples propietarios de viviendas y carreteras entre Cherokee Avenue y Chowan Avenue. La construcción de las nuevas acanaleras propuestas a lo largo de la calle Octava, con estabilización de canales e impermeabilización, reduciría el riesgo y la gravedad de inundaciones durante futuras tormentas extremas, pero implicaría varios meses de ruido y perturbación en la construcción. El personal del condado escuchará y responderá a los comentarios de los residentes del vecindario antes de determinar cómo proceder. Por favor, comparta su opinión con nosotros mediante la información de contacto que aparece en pantalla. Esperamos tener noticias suyas.